Arthur Kensington se encontraba en su lujosa oficina, rodeado de documentos y gráficos. El sonido del teléfono interrumpía el silencio, mientras su mirada se perdía por la ventana. ¿Era eso realmente lo que quería? De repente, una carta llegó a su escritorio, rompiendo su rutina. Tenía un sello antiguo y un mensaje intrigante. Te espero en el Café Nostalgia. La curiosidad lo invadió, pero también un temor inexplicable. ¿Qué podría descubrir allí? El café no era solo un lugar, era un refugio de historias escondidas. Al entrar, el aroma a café recién hecho y el suave murmullo de conversaciones llenaban el aire. Arthur miró a su alrededor, buscando la fuente de esa extraña invitación. Fue entonces cuando la vio. Valeria, la barista, servía café con una sonrisa cálida. Su sencillez contrastaba con su propia vida llena de lujos. ¿Qué hacía una mujer como ella en un lugar como este? ¿Primera vez aquí? Swing preguntó Valeria, mientras le entregaba un café humeante. Arthur asintió, sintiendo una conexión instantánea con ella. En su mirada había algo que despertaba en él recuerdos de un pasado que preferiría olvidar. Es un buen lugar para reflexionar, añadió ella, como si pudiera leer sus pensamientos. Mientras Arthur disfrutaba del café, se perdió en sus pensamientos. Su vida había sido una carrera constante, llena de excesos y presiones del mundo empresarial. Miró a Valeria, quien hablaba con pasión sobre el arte que decoraba el café. El arte es la expresión de lo que llevamos dentro, dijo ella, su voz suave como la espuma del café. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había sentido algo así? El eco de sus propias ambiciones resonaba en su mente. ¿Era realmente feliz? ¿Y tú, qué sueñas con hacer? Le preguntó, rompiendo la burbuja de su introspección. Valeria sonrió, su rostro iluminándose. Quiero abrir una galería de arte, un lugar donde la gente pueda encontrar inspiración. Arthur sintió un tirón en su pecho. Su vida estaba llena de cosas materiales, pero nunca había pensado en lo que realmente deseaba. ¿Era el momento de cambiar? La conversación fluyó, como si se conocieran de toda la vida. Valeria compartía historias de artistas, de lucha y de sueños. Arthur, por su parte, hablaba de su trabajo, pero las palabras parecían vacías, como si se desvanecieran en el aire. La conexión entre ellos era palpable, pero también había un temor latente. ¿Podía permitirse sentir algo tan profundo? A medida que la tarde avanzaba, Arthur sintió que la presión de su mundo comenzaba a desvanecerse. Valeria lo miraba de una manera que lo hacía cuestionar todo. ¿Podría realmente dejar atrás su vida de excesos? Había algo en ella que lo hacía querer ser mejor, algo que lo empujaba a enfrentarse a sus propios miedos. Pero, ¿era capaz de dar ese paso? Arthur se despidió de Valeria, su mente llena de preguntas y su corazón latiendo con fuerza. Mientras salía del café, la carta seguía en su bolsillo, recordándole que había más en la vida que solo negocios y lujos. ¿Estaba listo para descubrirlo? El destino parecía estar llamándolo, y esta vez no podía ignorarlo. Arthur Kensington se sentó en su elegante oficina, pero su mente estaba lejos de los gráficos y las cifras que lo rodeaban. De repente, un recuerdo de su infancia apareció en su mente. Recordó cómo, de niño, soñaba con ser artista. Le encantaba dibujar y pintar, pero a medida que creció, la ambición tomó el control. Se olvidó de sus verdaderos deseos y se sumergió en el mundo empresarial, dejando atrás a amigos y a su pasión por el arte. Mientras recordaba, sintió un peso en su pecho. Había perdido muchas cosas importantes en su vida. Dejó de lado a su mejor amigo de la infancia, quien siempre lo animaba a seguir sus sueños. Las risas y los momentos compartidos se convirtieron en ecos lejanos. Arthur se dio cuenta de que había sacrificado sus relaciones significativas por el éxito y el reconocimiento. La soledad lo rodeaba, y esa era una verdad difícil de aceptar. Esa tarde en el Café Nostalgia,
Valeria compartió su sueño de abrir una galería de arte. Arthur escuchó cada palabra con atención. «Quiero crear un espacio donde la gente pueda encontrar inspiración», dijo ella con una mirada llena de pasión. Sus ojos brillaban al hablar de sus sueños, y eso despertó algo en Arthur. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había sentido esa chispa? La vida de Arthur estaba llena de lujos, pero se dio cuenta de que había algo que le faltaba: la felicidad genuina. Valeria lo inspiraba a pensar en sus propias prioridades. ¿Realmente quería seguir en un mundo donde el éxito se medía por el dinero y el poder? La idea de una galería de arte resonaba en su mente como un eco, desafiándolo a reconsiderar lo que realmente deseaba en la vida. Mientras conversaban, Arthur sintió una conexión más profunda con Valeria. Ella hablaba de artistas que lucharon por sus sueños, de la belleza que el arte podía traer al mundo. Cada palabra de Valeria lo hacía cuestionar su propia vida. ¿Era posible que él también pudiera encontrar la felicidad en algo más que en el trabajo y el dinero? Sin embargo, a medida que estos pensamientos florecían, Arthur también sintió una sombra de miedo. Había secretos en su pasado que amenazaban con salir a la luz. Sabía que su reputación estaba en juego, y eso lo llenaba de ansiedad. No quería que Valeria se enterara de su historia, de las decisiones que había tomado y que lo habían alejado de quien realmente era. La lucha interna de Arthur se intensificó. Por un lado, sentía el impulso de seguir su corazón, de explorar un nuevo camino junto a Valeria. Pero por otro lado, la presión de mantener su estatus y su imagen lo mantenía atado a su antigua vida. Sabía que debía tomar una decisión, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Arthur se despidió de Valeria, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Había algo en ella que lo hacía querer ser mejor, que lo animaba a enfrentar sus propios miedos y a buscar la verdad dentro de sí mismo. Mientras salía del café, se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. El llamado de su pasado y la promesa de un futuro diferente estaban frente a él, y debía decidir cuál camino seguir. La tensión creció en la vida de Arthur Kensington. Desde su encuentro con Valeria, había sentido una conexión especial, pero la sombra de su pasado comenzaba a acecharlo. Víctor, un antiguo socio resentido, había decidido presionar a Arthur, amenazando con revelar secretos que podrían destruir su reputación. Cada día que pasaba, la angustia se intensificaba, y Arthur se sentía atrapado en un juego peligroso. Arthur se dio cuenta de que no podía enfrentar esta situación solo. Decidió hablar con Valeria sobre lo que estaba ocurriendo. Una noche, mientras la lluvia caía con fuerza, se encontraron en el Café Nostalgia. La atmósfera estaba cargada de preocupación, pero también de un deseo de enfrentar los problemas juntos. Valeria, con su mirada comprensiva, lo escuchó atentamente mientras él le contaba sobre Víctor y las amenazas que lo atormentaban. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Valeria, su voz suave pero firme. Arthur sintió que el peso de la pregunta era enorme. Sabía que su respuesta definiría no solo su vida, sino también la relación que estaba comenzando a construir con ella. «No sé cómo lidiar con esto», admitió Arthur, sintiendo la vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. «Siempre he tratado de mantener la imagen de un hombre exitoso, pero ahora siento que todo se desmorona». Valeria, con su espíritu optimista, le dio una sonrisa alentadora. «No tienes que hacerlo solo. Puedo ayudarte. Juntos podemos enfrentar a Víctor y encontrar una manera de manejar esta situación». Las palabras de Valeria resonaron en él. En ese momento, Arthur comprendió que su miedo no solo provenía de Víctor, sino de su propia incapacidad para confrontar su pasado. Había estado huyendo de sus errores durante años, temiendo cómo podrían afectarlo. Pero ahora, con Valeria a su lado, se sentía más fuerte. Mientras la tormenta rugía afuera, Arthur tomó una decisión. No podía seguir viviendo en la sombra de sus secretos. Debía enfrentar sus miedos y ser honesto,
no solo consigo mismo, sino también con Valeria. Esa noche, mientras compartían historias y risas, Arthur sintió que la conexión entre ellos se fortalecía. Valeria le ayudó a ver que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una puerta hacia un amor más profundo y auténtico. La vida no se trata solo de éxitos y fracasos, le dijo. Se trata de ser fiel a uno mismo y a las personas que amas. Con cada palabra de Valeria, Arthur sentía que una parte de él se estaba liberando. El miedo que lo había mantenido prisionero comenzaba a desvanecerse. La tormenta afuera reflejaba sus emociones, pero también simbolizaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Esa noche, mientras la lluvia caía, Arthur decidió que estaba listo para enfrentar a Víctor. Sabía que tendría que lidiar con las repercusiones de su pasado, pero estaba preparado para luchar por su futuro junto a Valeria. La claridad de su corazón le dio la fuerza que necesitaba. A partir de ese momento, no solo se enfrentaría a sus miedos, sino que también aceptaría la verdad de quién era realmente. Con Valeria a su lado, Arthur sintió que podía enfrentar cualquier tormenta que se avecinara. La conexión que habían forjado se convirtió en su refugio, su motivación para avanzar. Estaba listo para dar el siguiente paso, sin importar lo que viniera. La noche de la gala llegó, y la atmósfera era de gran expectativa. Arthur Kensington se encontraba en el elegante salón, rodeado de luces brillantes y murmullos de admiración. Todos estaban ansiosos por lo que podría suceder, pero él sabía que Víctor había planeado algo que podría cambiarlo todo. La tensión se palpaba en el aire, y Arthur sentía que cada latido de su corazón resonaba con la incertidumbre. Víctor, con su sonrisa fría, observaba desde la distancia. Sabía que había acumulado suficiente información sobre Arthur para hacer un anuncio que podría arruinarlo. Sin embargo, Arthur estaba decidido a no dejar que el miedo lo dominara. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, de ser valiente no solo por él, sino también por Valeria. Cuando Víctor finalmente se levantó para hablar, el silencio se hizo en la sala. Todos los ojos estaban puestos en él. Arthur sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. Sabía que debía actuar. Sin pensarlo 2 veces, se levantó de su asiento y se dirigió hacia el escenario. La multitud lo miraba con asombro, y su corazón latía con fuerza. «Quiero hablar», dijo Arthur alzando la voz por encima del murmullo. La sala se quedó en silencio, y todos prestaron atención. «Sé que Víctor tiene algo que decir, algo que podría lastimarme, pero quiero ser honesto con ustedes y, sobre todo, con Valeria». La multitud contuvo el aliento mientras él continuaba. «He tenido una vida llena de éxitos, pero también de secretos. He vivido con miedo durante mucho tiempo, y ya no quiero seguir así. Estoy aquí para enfrentar mis errores y compartir mi verdad». Valeria, entre la multitud, sintió una oleada de emoción. Las palabras de Arthur resonaban profundamente en ella. Él estaba abriendo su corazón, y eso era un acto de valentía que nunca había visto en él. La conexión entre ellos se hacía más fuerte. Arthur respiró hondo y siguió hablando. «Quiero que todos sepan que el amor que siento por Valeria es verdadero. Ella me ha mostrado que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino una forma de ser auténtico. La vida no se trata solo de aparentar ser perfecto, se trata de ser quien realmente somos». La reacción del público fue inesperada. Muchos comenzaron a murmurar, algunos sonrieron y otros parecían sorprendidos. Arthur se sintió fortalecido por su apoyo, y miró a Víctor con determinación. «No permitiré que tus manipulaciones me controlen más. Estoy aquí, y estoy listo para enfrentar cualquier consecuencia». Víctor, visiblemente incómodo, intentó interrumpir, pero Arthur no se detuvo. «Si hay algo que he aprendido, es que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Valeria, gracias por estar a mi lado. Juntos podemos enfrentar cualquier tormenta». Las palabras de Arthur resonaron en la sala, y el ambiente cambió. La gente comenzó a aplaudir,
y algunos incluso se pusieron de pie. La admiración hacia Arthur creció, y él sintió una paz interior que nunca había experimentado. Había decidido ser valiente, y esa decisión lo había liberado. Al final de su discurso, Arthur se sintió más conectado a Valeria que nunca. Ambos se miraron y sonrieron, sabiendo que, sin importar lo que pasara, su amor era más fuerte que cualquier secreto del pasado. La noche, que había comenzado con temor, terminó con esperanza y la promesa de un futuro juntos. Después de la confrontación en la gala, Arthur Kensington se sintió como si una pesada carga hubiera sido levantada de sus hombros. La valentía que había mostrado en el escenario no solo había sorprendido a la multitud, sino que también le había dado una nueva perspectiva sobre su vida. En ese momento, decidió que no solo quería enfrentar su pasado, sino que también quería usar su riqueza de una manera que realmente hiciera la diferencia. Una semana después, Arthur se reunió con Valeria en el café donde todo había comenzado. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando el espacio y creando una atmósfera cálida. Valeria, con una sonrisa brillante, le compartió que había recibido buenas noticias. Su sueño de abrir una galería de arte finalmente se iba a hacer realidad. Arthur sintió que su corazón se llenaba de alegría al escuchar esto. Sabía que había llegado el momento de apoyarla en su camino. «Valeria, quiero ayudarte a hacer de tu galería un lugar especial», le dijo Arthur, sus ojos brillando con emoción. «Quiero que este espacio no solo represente tu arte, sino también el amor y la autenticidad que compartimos». Ella lo miró con sorpresa y felicidad. Juntos, comenzaron a planear la apertura de la galería. Arthur se comprometió a invertir en el proyecto, no solo con dinero, sino también con su tiempo y esfuerzo. Valeria y Arthur pasaron días enteros eligiendo colores para las paredes, seleccionando obras de arte y organizando eventos para la inauguración. Su relación se fortalecía con cada decisión que tomaban juntos. La comunidad se unió para apoyar la galería. Artistas locales ofrecieron sus obras para exhibir, y amigos de Valeria se ofrecieron como voluntarios para ayudar con la organización. Arthur se dio cuenta de que el amor y la autenticidad que habían encontrado juntos no solo les beneficiaba a ellos, sino que también inspiraba a otros. La galería se convirtió en un símbolo de esperanza y creatividad, un lugar donde la gente podía conectarse con el arte y entre sí. A medida que se acercaba la fecha de apertura, Arthur reflexionó sobre su transformación personal. Recordó cómo había vivido la mayor parte de su vida persiguiendo el dinero y la fama, pero ahora entendía que el verdadero éxito no se medía en riquezas materiales. Había aprendido que la felicidad provenía de las relaciones auténticas y del apoyo mutuo. Finalmente, llegó el día de la inauguración. La galería estaba llena de gente. Los rostros de las personas estaban iluminados por la emoción y la curiosidad. Arthur y Valeria se miraron, sabiendo que habían creado algo hermoso juntos. Mientras se dirigían a la entrada, los aplausos y los murmullos de admiración llenaron el aire. Arthur sintió una profunda satisfacción al ver a Valeria sonreír y brillar en su nuevo espacio. Esa noche, mientras celebraban su éxito, Arthur se dio cuenta de que había encontrado un propósito en su vida. No solo había redescubierto su amor por Valeria, sino que también había redescubierto su verdadero yo. Juntos, estaban listos para enfrentar el futuro, un futuro lleno de promesas y oportunidades. El amor que compartían era un faro de luz, guiándolos hacia un nuevo comienzo, donde el arte y la pasión se fusionaban en cada rincón de la galería. La apertura de la Galería de Valeria fue un evento significativo que reunió a amigos, familiares y amantes del arte. Arthur Kensington y Valeria, de la mano, se sintieron emocionados al ver cómo su sueño se hacía realidad. La galería estaba decorada con colores vibrantes, y las obras de arte colgaban en las paredes, cada una contando su propia historia. La atmósfera era de celebración y creatividad. Arthur observó a su alrededor y notó las sonrisas en los rostros de los asistentes.
Cada persona parecía disfrutar del ambiente y de la conexión que el arte podía crear. La música suave llenaba el aire y las risas resonaban en el espacio. Valeria, radiante en su vestido blanco, se movía entre los invitados, compartiendo su pasión por el arte y explicando las obras expuestas. Arthur la miraba con admiración, sintiendo que su amor por ella crecía más y más. Mientras la noche avanzaba, Arthur se tomó un momento para reflexionar sobre su propia transformación. Recordó cómo había estado atrapado en un mundo de lujos y superficialidades, persiguiendo un éxito que nunca le había traído felicidad. Ahora, se dio cuenta de que el verdadero éxito no se medía en dinero o reconocimiento, sino en las conexiones humanas que había cultivado a lo largo de su vida. Valeria le había mostrado el valor de ser auténtico y vulnerable. Al ver a Valeria interactuar con los invitados, Arthur sintió una profunda gratitud. Ella no solo había traído arte a su vida, sino que también le había enseñado a amar de nuevo. Había redescubierto parte de sí mismo que creía perdida. Con cada sonrisa compartida y cada palabra de aliento, se dio cuenta de que su vida había tomado un rumbo nuevo y emocionante. Más tarde, mientras ambos se tomaban un descanso en un rincón tranquilo de la galería, Valeria se volvió hacia él y dijo: «Nunca imaginé que este día llegaría. Gracias por estar a mi lado y por creer en mí». Arthur, con una sonrisa sincera, le respondió: «Gracias a ti, Valeria. Me has enseñado a soñar de nuevo. Esto es solo el comienzo». La noche culminó con una pequeña ceremonia donde Valeria agradeció a todos por su apoyo. Arthur, sintiendo el impulso de su amor, se levantó y habló ante la multitud. «Hoy celebramos no solo la apertura de esta galería, sino también el amor y la amistad que nos unen. Valeria me ha mostrado el verdadero significado de la vida, y estoy agradecido por cada momento a su lado». Los aplausos resonaron en la galería, y Arthur sintió que su corazón se llenaba de alegría. La conexión entre él y Valeria se había solidificado. Juntos, habían enfrentado sus miedos y habían encontrado un propósito que iba más allá de los intereses personales. Al final de la noche, mientras caminaban por las calles iluminadas de Nueva York, Arthur tomó la mano de Valeria. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas, y el aire fresco llenaba sus pulmones. En ese instante, se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca había esperado, un amor que lo ayudó a redescubrirse y a vivir una vida auténtica. El futuro se presentaba lleno de promesas, y ambos sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. La galería de Valeria había abierto sus puertas, y el éxito estaba a su alcance. Arthur y Valeria disfrutaban de este nuevo capítulo en sus vidas, pero sabían que los desafíos no habían terminado. A pesar de la alegría que sentían, había algo en el aire que los ponía en alerta. Arthur no podía evitar pensar en Víctor, quien había estado en silencio desde la gala. Sabía que un enemigo resentido no se quedaría quieto por mucho tiempo. Una mañana, mientras tomaban café en el pequeño rincón que Valeria había creado en la galería, Arthur notó que ella parecía preocupada. Sus ojos, que solían brillar con entusiasmo, ahora estaban nublados por la incertidumbre. «¿Qué pasa, Valeria?», preguntó con suavidad. Ella suspiró y miró por la ventana, como si buscara las palabras en la brisa. «Es Víctor», dijo finalmente. «No puedo dejar de pensar en lo que podría hacer. Tal vez aún tenga cartas bajo la manga». Arthur sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Víctor no era alguien que se rendía fácilmente. Había sido un socio astuto y manipulador, y su resentimiento podría llevarlo a hacer cosas inesperadas. «Lo enfrentaremos juntos», respondió Arthur con determinación. «No permitiremos que nadie arruine lo que hemos construido». Valeria asintió, pero aún había una sombra de duda en su rostro. Ella sabía que la confianza era importante, pero la amenaza que Víctor representaba era real. Días después, Arthur decidió que era hora de tomar medidas. Se reunió con su abogado y le explicó la situación.
Necesitamos estar preparados para cualquier cosa que Víctor pueda intentar, insistió. No quiero que afecte a Valeria ni a su galería. Su abogado asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Juntos, comenzaron a trazar un plan para proteger lo que amaban. Mientras tanto, Valeria, aunque preocupada, se sumergió en su trabajo. Cada día, recibía a nuevos artistas y preparaba exposiciones que hacían vibrar su corazón. La galería se convirtió en un refugio para ella y para aquellos que compartían su pasión por el arte. Sin embargo, no podía ignorar la tensión en el aire. En una de esas tardes, mientras preparaban una nueva exposición, Valeria se detuvo y miró a Arthur. ¿Crees que realmente podemos superar esto?, le preguntó, su voz temblando ligeramente. Arthur, sintiendo el peso de su mirada, tomó su mano. Sí, Valeria, juntos somos más fuertes. Lo que tenemos es más grande que cualquier amenaza. A medida que pasaban los días, la tensión se hacía más palpable. Arthur y Valeria trabajaban de la mano, pero la sombra de Víctor siempre estaba presente. Una mañana, mientras ordenaban unas pinturas, recibieron un mensaje inesperado. Era de Víctor. En él, decía que quería hablar sobre algunos asuntos importantes y que se encontrarían en un viejo café donde solían reunirse. Arthur sintió una mezcla de miedo y desafío. No podemos evitarlo, dijo, decidido. Debemos enfrentar esto de una vez por todas. Valeria, aunque nerviosa, sabía que era lo correcto. Juntos, se prepararon para lo que vendría. Esa noche, mientras se preparaban para salir, Valeria tomó un momento para mirar a Arthur. No importa lo que pase, siempre estaré a tu lado, le aseguró. Arthur sonrió, sintiendo que su amor por ella le daba la fuerza necesaria para enfrentar cualquier adversidad. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigieron al café, listos para enfrentar a Víctor y los secretos que aún podían salir a la luz. Comparte esta historia si crees que el amor puede superar incluso los desafíos más difíciles. Deja tu comentario sobre cómo una visita inesperada ha cambiado tu vida y suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta.